El Señor ha estado hablándome por este último mes acerca de la santidad. Entonces, he escogido el tema de la santidad para hablar en estas 2 o 3 predicaciones. Y quisiera hoy hablarles de que somos llamados a caminar en santidad. Esto no es muy popular. Cuando uno oye la palabra santidad, muchas veces se viene a la mente legalismo o se viene a la mente normas rígidas, pero la verdad es que la santidad es hermosa. Aquella persona que ha experimentado el poder de Cristo en su vida y el poder ser transformador, nos damos cuenta que la santidad es hermosa. Yo quiero por favor que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Me diga con amén cuando lo tengan, por favor. Así un amén. Bueno, ok. Primera de Tesalonicenses, versículo 7, capítulo 4. Dice así: pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Quisiera que alguien, si tiene la Reina Valera, que me la leyera, por favor. Amén. Entonces vemos que Dios no nos ha llamado y nos ha sacado del mundo para seguir viviendo en la inmundicia que ofrece el mundo. Dios nos ha sacado de ahí para que seamos santos para Él. Recuerden que todo lo que Dios toca o todo lo que Dios usa para su servicio debe ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Es, por ejemplo, decía, Jehová está en su santo templo. Nosotros sabemos que un templo no tiene alma, no estoy hablando del templo de nosotros, estoy hablando de un templo como este. No tiene alma, no tiene emociones, no tiene nada. Entonces, ¿por qué dice que en tu santo templo? La razón que dice en tu santo templo es porque todo lo que Dios aparta para su servicio es santo. No hay vuelta de hoja. Entonces, quisiera pedirle al hermano José, por favor, que él orara. Hoy traigo un dolor de cabeza muy fuerte. Se me hace difícil concentrarme, pero vamos a pedirle al Señor que tome control de mi cabeza, que tome control de todas nuestras mentes, de todos nuestros corazones. Amén, hermano. Ahora acuérdense cómo se llama esta serie de predicaciones. Les di el título, ¿se acuerdan? Llamados a caminar en santidad. Es un llamado no popular, no es un llamado que muchos siguen, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Leímos: pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. La voluntad de Dios es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Existen caminos muy difíciles de transitar. Yo estaba viendo hace poco un programa en Discovery y se llama Rutas Mortales. No sé cuántos lo han visto, pero se llama Rutas Mortales. Entonces, estos choferes manejan en Alaska y muchas de las veces manejan en terracería llena de nieve, con lodo a veces. Otras veces usan los lagos como autopistas o los ríos como autopistas para poder cruzar la mercancía, pero sin duda es algo muy difícil. No sé quién me preguntó, si Josué, tú me preguntaste que si yo haría eso.
Yo le digo no, yo no haría eso. Hay caminos difíciles. ¿A cuánto les ha pasado, hermana? ¿Se acuerda? Cuando iba en un camino difícil. Sí. Es difícil, ¿verdad? A veces se puede paralizar uno. Pues le quiero decir que el camino a la santidad es un camino difícil. No le estoy diciendo un camino poco difícil. Es un camino muy difícil. Sé cómo, hermano. Lo que quiero que entendamos es que Dios demanda una santidad completa, perfecta de nosotros. Él no espera más de nosotros. Ay, hermano, ¿cómo está eso? Pues si todos somos imperfectos, nadie puede ser santo perfecto. Pero Dios demanda esa clase de santidad. Aunque no la podamos lograr en esta tierra, Dios demanda esa clase de santidad. Porque si Él consiente en mi pecado, en el pecado de ustedes, entonces Él deja de ser un Dios santo. Entonces, ¿cuántos siguen pensando que el camino a la santidad es fácil? Es muy difícil. Este camino no es popular ni siquiera en las iglesias. Si en el mundo no es popular, en muchas iglesias no se habla de esto. Es un camino de obediencia, donde la persistencia es vital para nuestra santificación. Hay mucha confusión hoy en día en cuanto a qué es santidad y aún más confusión sobre el llamado de Dios a la santidad. Y lo primero que quiero hacer es decirle lo que no es santidad. Yo escuché diferentes predicadores toda esta semana, he estado escuchando predicaciones, a llenarme mi cabeza, algunas muy buenas predicaciones, otras muy malas. Y al parecer muchos pastores definen la santidad de un modo y otro define la santidad de otro modo. Entonces yo quiero empezar a darles podemos decir, un mapa acerca de lo que no es santidad. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Ahí téngalo. Esta semana estuve escuchando a un predicador y le voy a decir, me enojé. Pero no me sentí mal por haberme enojado. ¿Se acuerda cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas? Esos hombres que nomás robaban al pueblo, que hacían negocio con el templo. Y él se enojó y dijo, mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, yo me enojé con este hombre porque cuando yo lo oía hablar, yo dije, no puede ser que este hombre sea pastor, no puede ser. Hoy en día tenemos muchos predicadores jóvenes dentro de las iglesias que tienen una teología moderna, una teología comprometida con la cultura. Es difícil, hermano, oír esta clase de cosas. Se los comentaba el jueves, pero este hermano decía, la Biblia no dice en ninguna parte que no puedo tomar. Entonces yo puedo echarme una cerveza y ustedes no me pueden decir nada porque serían ustedes legalistas. Después dijo, y si un hermanito está fumando, la Biblia no dice que no podemos fumar. Entonces no le tienen que juzgar. Y él decía, porque todas estas cosas son, ¿cómo se dice? ¿Qué? No, selectivas no. Hay otra palabra, pero se me fue la palabra. Estas son preferencias. Dice, estas son preferencias. Si yo me tomo una coca o un vaso de agua o una cerveza, solo son preferencias. En eso no hay pecado. Si alguno baila con su mujer, no es pecado. Y decía, yo cuando me casé, yo tenía mi mente cerrada y a mí me dijeron que yo no podía bailar, entonces no bailamos yo y mi esposa. Pero ahora que viene un aniversario, ahora sí voy a bailar. Nosotros vemos que dentro de las iglesias ahora hay discotecas, entre comillas, cristianas. Ahora, dentro de las iglesias, usted ve la forma de alabar en muchas iglesias y simplemente es baile, es carne.
movimientos sensuales, atrayendo la atención de los demás. ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? ¿Nadie? No diga que nadie, porque hay mujeres celosas. La Cookie es muy celosa, hermanos. Pero también mire la calidad de hombre que el Señor le dio. Bueno, vamos a leerlo ahora sí. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, recuerden, Colosenses 2, versículo 20 al 23. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, fíjense lo que dice. Entonces es algo muy importante porque está diciendo que Cristo nos ha liberado del poder del pecado y de este mundo. Y ahora dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Estas reglas son simplemente enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción. Me gustó esta versión por lo que dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, Pablo está hablando aquí de personas legalistas. ¿Cuándo ustedes han oído a alguien que le dice, no, tú no puedes hacer esto, tú debes de traer el pelo, no puedes cortarte el pelo, debes de traerlo largo, y tú no debes de hacer esto, tú no debes hacer otro? Cuando van pasando para la iglesia, muchas iglesias dicen que el pantalón es pecado, y se la pasan predicando acerca del pantalón. Entonces, cuando viene una mujer con falda, está el ujier enfrente en la puerta, y luego le mide la falda a ver si está suficientemente larga y aceptable para que pase a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se han sentido juzgados cuando van a una iglesia? Recuerdo que estaba hablando con mi mamá, ella me contaba un testimonio. Ella no era cristiana, pero yo le invité a un servicio, y mi mamá fue. Y dice mi mamá que miró que un hombre estaba en la puerta, y que cuando ella llegó la miró de arriba abajo, como diciendo, ¿por qué vienes a la iglesia? Y ustedes conocen a mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá no se queda callada, que ella expresa lo que siente, su mente, pero esa vez dice que el Señor la detuvo para no hablar mal y hacer un show ahí en la iglesia. Bueno, el legalista describe la santidad como una persona que todos los días está en la iglesia. El legalista, si usted falta a la iglesia, le dice que está pecando. Ese es el legalista. Ahora, quiero que me entiendan algo. No es malo estar en la iglesia todos los días, pero el simple hecho de estar en la iglesia todos los días no lo hace santo. No lo hace santo. ¿Ok? Ahora, Pablo también nos dice no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es un mandamiento. ¿Ok? También un hombre que se aparta del mundo y se va a una montaña para obtener santidad. Hay personas legalistas que buscan alejarse de todo el mundo, que buscan alejarse de todas las personas para poder obtener santidad. Como los monjes que se van a los monasterios apartados de la civilización, que no tienen trato con personas, inclusive algunos menonitas también así son, o Amish, como les llaman. También lo describen como una persona que hace obras de caridad y piensan que eso es santidad. También el legalista describe la santidad como una simple forma de vestir. Y esto lo vemos mucho porque se autollaman de la sana doctrina, iglesias de la sana doctrina, predicadores de la sana doctrina. Le voy a decir una cosa, nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como es. Así es que si ellos de veras son de la sana doctrina, ellos entendieran que sus obras no son suficientes para alcanzar la gracia de Dios. No son suficientes. Ahora,
No le estoy diciendo, y puse este paréntesis porque no quiero que haga confusión, no le estoy diciendo que podemos vestirnos como queremos. Les preguntaba ahorita, ¿cuántas mujeres son celosas? Dentro de la iglesia todavía hay mucho celo. Va el hermano y va con la hermanita que anda muy escotadita, que anda muy y va y la saluda, y cuando llega a la casa, olvídese. ¿Por qué fuiste a saludar a esa hermana? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres son así? No, ok, no voy a seguir diciendo eso. Quiero decirle esto, que le voy a decir la forma y le voy a decir unas reglas para una mujer cristiana, cómo se debe de vestir. Ahora, esto no es legalismo, ¿ok? Recordemos que lo que nos ponemos no nos hace santo. La santidad empieza en lo interior y se expresa en lo exterior, ¿ok? Entonces vamos a ver esto. Hermanas cristianas, estoy hablando de hermanas cristianas, sobre todo de líderes. Mucho cuidado. No vistan ropa que incite al deseo sensual o sexual, atrayendo la atención de las demás personas hacia las partes íntimas. Yo no le dije si es pantalón, si es short, si es, yo no le dije, yo solamente le dije que una mujer cristiana debe de honrar a Dios en su forma de vestir también. Ahora, hay vestidos largos, pero escotados también. Y hay pantalones pegados, ¿sí? Entonces le estoy dando unas normas. No vista ropa que incite al deseo sensual o sexual, atrayendo la atención de las demás personas hacia las partes íntimas. Tampoco estimule el erotismo, ya que no buscamos como cristianos despertar instintos en los demás, ni la exaltación o la gloria propia. Mi vida debe ser una vida que le dé gloria a Dios. Recordemos, que mi vida debe ser una vida que le dé gloria a Dios. En todo. Dice Cuca, porque ella a veces limpia los baños ahí en el aeropuerto. Dice que llegan unas señoras ahí al baño y se empiezan a mirar y a arreglar y a pintar, y luego se levantan aquí, se levantan por acá, se voltean, se miran y todo, para cuando salen de ahí pues ya son otra persona. La mujer cristiana debe decir, esto que yo me pongo, ¿honra a Dios? No más. ¿Ok? Eso no es legalismo. Legalismo es decirle que usted se va a ir al infierno por la forma en que usted se viste. ¿Me explico? Ok. Ahora, hay personas recién convertidas en la congregación. Y nosotros como iglesia no tenemos que estarlas criticando ni señalándolas, ni observándolas como observaron a mi mamá, como si fuera la peor de las pecadoras. Mujeres que tienen su pelo corto, que usan pantalón, que usan aretes, collares, maquillaje, accesorios. Los varones por llevar a veces el pelo largo, por ponerse camisas muy pegadas, ropa algo sugestiva o modas externas. Porque esto no le agrada al Señor, pues Él acepta al pecador que viene a Él como es. Dios nos acepta como venimos a Él, pero espera que cambiemos con el caminar con Él. En cuanto tengamos una mejor intimidad con Dios, vamos a empezar a quitar cosas de nuestra vida que nos damos cuenta ahora de que no honran a Dios. El legalista describe la santidad como la abstinencia de cualquier placer. Hay hermanos que se creen sumamente humildes y si va a comer, pide plato más pequeño, porque él tiene que mostrar humildad, supuestamente, ¿no? Yo conocí personas, vamos a decir una pareja, era una pareja. Esta pareja, el hermano decía, ¿sabe qué, hermano? Esto es lo que está pasando en mi intimidad. Dice, cuando yo quiero estar con mi esposa, me dice, no, esos son deseos carnales. Ponte a orar, vamos a orar.
Los legalistas son así. Yo conocí personas legalistas que una semana o un mes antes de predicar no tienen intimidad con su esposa. ¿Usted sabía esto? ¿No? ¿verdad? Porque así son de extremistas los legalistas. Ahora, yo quiero decirle que el sexo es un regalo de Dios cuando está en los parámetros donde Dios lo diseñó. Y es fíjese, aunque es en la carne, es una obra de santidad. Porque los dos vienen a ser una persona. ¿Por qué viene a ser? Dice, pero ¿cómo el sexo entre esposos va a ser una santidad? Es santidad. Es difícil creerlo, pero es santidad. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos intimidad con nuestras esposas. El legalista siempre está enfatizando todo lo externo, todo lo externo. Hay algunas iglesias que inclusive tienen dietas para sus miembros. El coronel de Salvation Army, allá en Palos Verdes, ¿sí es coronel? Okay. Coronel en Palos Verdes de Salvation Army, él puso una rígida dieta para los cadetes y todo el colegio, porque él no quería que ninguno estuviera con sobrepeso y que todos comieran lo que él decía. Entonces antes usted podía comer diferentes cosas, ahora usted tiene que comer muchas verduras y un poquito de carne. Cuando nosotros creemos que lo que comemos es pecado, tenemos que examinarlo. Porque Dios nos dio receptores, Dios nos dio sensaciones que bajo su dominio son buenas. Usted puede disfrutar de un buen steak, usted puede disfrutar de una buena langosta, ¿verdad, hermano? De una buena langosta. Usted puede disfrutar de estas cosas, pero el legalista le dice que no debe ser así. Ahora, quiero leerles otra vez el 23, dice, podría parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces vemos que estas cosas del legalismo no nos ayudan, que no nos ayudan. Ahora, si nosotros viéramos a una persona así, a veces para nosotros podríamos decir, no, es muy santo. No, el hermano es bien santo. No, el hermano es bien santo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién se parece más en la santidad a Dios? ¿Nosotros o los ángeles? ¿Quién? ¿Los ángeles? Ninguno. La santidad de Dios es infinitamente grande. Recordemos que hubo una rebelión en el cielo, Satanás se rebeló y son los ángeles. Los ángeles no son perfectos, pero Dios es santo y perfecto. Ok, quiero ahora llamar su atención a un pasaje. Ok, ahora para entender la santidad debemos conocer al que en realidad es santo y perfecto. De otra manera no vamos a poder entender la santidad. Ya ve que dice Pablo que la mente carnal no puede discernir lo espiritual. Una mente carnal nunca va a poder entender lo que es santidad. Nunca. No, pero es que yo nomás hago esto, hermano. No, yo nomás poquito. Es más, yo me echo un 6 todos los días, pero yo tengo mucho aguante y ni siquiera me pongo mareadito. Ok, Isaías 6, del 1 al 4. Yo le voy a leer, Dios habla hoy. Isaías 6, del 1 al 4.
Dice, en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decía el uno al otro. ¿Qué dice? Santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El 4 dice, al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Ahora, le voy a decir algo. Esa fue una manifestación de la santidad de Dios. Cuando dice santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la lengua hebrea, cuando se quiere enfatizar algo, se repite la palabra varias veces. ¿Okay? ¿Se acuerdan de Jesús? Que él decía, de cierto te digo. ¿Verdad? Ok. Entonces dice, santo, santo, santo. Pero lo que me llama la atención es de que usted no ve en la Biblia, no puede leer que diga, todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. ¿Usted ha oído eso? ¿No? O que diga, Dios es eterno, eterno, eterno. El único atributo que está así es santo, santo, santo. No hay otro atributo más, podemos decir, no puedo decir más grande, pero más relevante, que sobresale en las Escrituras, que santo. Yo he estado pensando, porque he estado escuchando algunas personas y decía, ¿cómo describirías a Dios? Dios no es nada como nosotros. Él tiene vida en sí mismo. No se parece a nada que haya existido. No se parece a nadie. Él es único. Pero yo decía, si yo pudiera describir a Dios, yo podría describirlo de esta manera: santo, santo, santo. Entonces vemos que es importante. Ahora vamos a ver Apocalipsis 4:8. Ahora Dios habla hoy. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Pero fíjese, esta es una visión de lo que es el cielo, el trono de Dios. Hay serafines que están siempre alabando al Señor y dicen, santo, santo, santo. No tienen otra forma de hablar más que estar diciendo santo, santo, santo. El rey David decía que él quería contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Estos seres pueden admirar la santidad de Dios y no pueden dejar de decir más que santo, santo, santo. Dice de día y de noche. No agarraban su break. Todo el día y la noche estaban alabando al Señor. Pero recordemos que allá, eso lo pone en la Biblia para que entendamos, pero donde está el Señor no hay día y no hay noche. El tiempo no existe. Él vive en otra dimensión que nosotros. Él no es afectado por el tiempo, no se envejece. Como una vestidura, dice la Biblia, no se envejece, no se deteriora, sigue siendo el mismo. Ahora, el atributo de Dios, son los atributos de Dios, y santo y perfecto es uno de los atributos de Dios. Otro es omnisciente, todopoderoso, omnipresente, ¿verdad? También inmutable, quiere decir que Dios no cambia. Si Dios te dio vida eterna, Él no cambia. Él no cambia. Yo le decía a alguien la otra vez, le decía, mira,
Nosotros somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Ahora, son todos los redimidos, no algunos, todos los redimidos. Y Jesús nunca va a divorciar a su esposa por los pecados de su esposa. ¿Me explico? Es por eso que el matrimonio es santo y el Señor lo relaciona con Él y con la iglesia. Y dice que Él nunca desamparará a su iglesia. Él nunca se olvidará de su iglesia, haga lo que haga su iglesia. Ay, hermano, ¿cómo está eso si está hablando de la santidad? Solamente quiero decirle esto para que entiendan. A veces pensamos que nosotros vamos a obtener la entrada al cielo por el esfuerzo que yo hago por hacerme santo. Y no es cierto. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia. Y todos aquí y en todos los lugares pecamos. Ahora, Dios es tan santo que en ningún momento de la eternidad Él ha pecado o irá a pecar. En ningún momento de la eternidad Dios ha pecado. Una de las cosas que aprendió Moisés, y fue lo primero que él aprendió de Dios, fue que Dios es santo. Éxodo 3:5, por favor. Éxodo 3:5, nueva traducción viviente. Lo voy a traer, le voy a decir a alguien que me lo lea en la Reina Valera. Yo tengo a veces problemas porque yo me sé versículos y me los sé como la Reina Valera, y cuando estoy estudiando pongo a veces otras traducciones, pero dice: no te acerques más, le advirtió el Señor, quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, estamos viendo en este versículo que Dios llama la atención de Moisés, una zarza que ardía y no se consumía. Es como un tumbleweed, lo que vemos a veces pasar por aquí. Dice que estaba prendida, pero no se consumía, y le llamó la atención. Y cuando él se va acercando, lo para el Señor y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahora, Moisés lo primero que aprendió fue la santidad de Dios. El pueblo de Israel lo primero que aprendió fue la santidad de Dios. La iglesia lo primero que debe aprender es la santidad. La santidad de Dios demanda justicia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo peco contra mi esposa, es un pecado muy grande. Vamos a ponerlo en niveles, ¿no? Si yo peco con un hermano, es un pecado grande. Si yo peco con otra persona en otro lado, pues es un pecado más chiquito. Pero si uno peca contra la santidad de Dios, eso sí está difícil, hermanos. Porque nosotros nos perdonamos, ¿verdad? Pero no porque mi esposa haga algo que yo no quiera, la voy a matar, ¿o sí? Bueno, la santidad de Dios demanda la muerte de todo el que peca. Mire, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Toda la persona, y todos hemos pecado, merecíamos la muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque pecamos en contra de la santidad de Dios. Ahora, cuando yo peco contra mi esposa, primero peco contra Dios y después contra mi esposa. Cuando yo peco contra usted, yo peco directamente contra Dios y después con usted. Cuando le puse los niveles, simplemente le puse los niveles para que usted entienda que la santidad de Dios es sumamente grande, sumamente infinita,
al grado de demandar la muerte. El pecado es una ofensa directa a la santidad de Dios. Cuando Dios nos llama a través del Evangelio, Él perdona todos nuestros pecados. Amén. En ese momento Dios planta una semilla. Ahora, si usted ha sido salvo por Cristo, usted tiene una semilla dentro de usted. Una semilla, y esa semilla es una semilla de santidad. ¿Ok? Es una semilla de santidad. Ahora, otras personas lo llaman, es una santidad posicional. ¿Por qué posicional? Esto quiere decir que yo soy santo a través de los méritos de la vida santa de Cristo y en su muerte y en su resurrección. En ese momento que usted acepta a Cristo, es colocado en un estado de santidad a través de la persona de Cristo, no de usted. ¿No se ha fijado que muchas veces invitamos gente a la iglesia? No, pero es que a mí me gustan todavía los bailes y no, yo no puedo ir, hasta que deje de ir a los bailes, entonces voy a la iglesia. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Verdad? Bueno, cuando usted es salvo, Dios pone esta semilla de santidad. Recordemos, le estoy diciendo esto porque nosotros entramos al cielo por gracia, no por nuestras obras. ¿Ok? Recuerden. Es por eso que Dios se introduce en nuestro mundo a través de la persona de Cristo. Ahora, el Padre tenía un plan perfecto. Si leemos el libro de Efesios, dice que nos predestinó, nos preordenó para buenas obras, para vivir en santidad. Nos preordenó. Entonces, el Señor, Dios, se introduce en el mundo en la persona de Jesús. Una de las cosas que quiero decirles, hermano, porque a veces cometemos muchos errores. Nosotros decimos cuando nació Dios, y lo oímos mucho por todos lados. Dios nunca ha nacido, Él es eterno. ¿Ok? O cuando murió Dios en la cruz, es una blasfemia. Dios nunca murió en la cruz, el que murió fue Jesús. Ok, entonces, estamos viendo, Jesús siempre ha existido, el Hijo siempre ha existido. Ahora, Jesús vino al mundo para revelarnos al Padre y para tomar el lugar de sus escogidos. El sacrificio tenía que cumplir con la demanda de la santidad de Dios. Solamente un hombre podría morir por otro hombre. No solo eso, pero tenía que ser un ser completamente obediente y santo, lo cual nunca ha habido en la tierra. También debía ser un ser eterno para que su salvación cubriera todas las épocas de la humanidad. Es por eso que es tan eficaz el Evangelio que ha estado salvando desde hace 2000 años atrás más o menos, y seguirá salvando mientras que Cristo no regrese, porque es un ser eterno. Ahora, estaba mirando unas personas que hacen apología. La apología es la defensa del Evangelio. Entonces, esta persona dice que le hicieron una pregunta. Dice, ¿cómo puede ser posible que en un momento relativamente corto, una persona pudo morir por todos los pecados de todos, en todas las épocas? Y el pastor le contestó y le dijo, porque era el valor del sacrificio. O sea, el valor de Cristo es lo que hace la salvación posible. Ahora, es nuestra obligación caminar en santidad, ¿ok? Caminar en santidad. Ahora tenemos el poder sobre el pecado por la semilla que nos fue implantada. Si usted es un cristiano y dice, no puedo, se está mintiendo usted solo. Porque Dios no es mentiroso. Y el corazón del hombre es engañoso. Yo recuerdo que hablé con una persona y él no va a la iglesia, de vez en cuando va,
fue pastor, se retiró, hace cosas no siempre muy buenas. Y cuando yo lo exhorté, le dije, mira, vuelve al camino. Vuelve, le dije, dice, no, si yo siempre he estado en comunión con el Señor, olvídate. Es más, yo tengo más comunión que muchos de los que están en la iglesia. Y después le dije, bueno, entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque si no estás yendo a la iglesia, si no estás recibiendo palabra, si no estás conviviendo con tus hermanos, entonces, ¿cómo le haces cuando viene la tentación? No, dice, no, Cuando viene la tentación, el Señor me para en seco. Cuando va la tentación, marca la raya el Señor y no me deja pecar. ¿Cómo la ve? Yo no estoy hablando así. Dije al principio que es un camino difícil. Es un camino muy difícil. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Reina Valera, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si tú no puedes vencer tu pecado, tienes que reexaminar tu vida. Porque la palabra me dice que tenemos victoria sobre el pecado y sobre el sistema del mundo. Tenemos victoria. Lo que pasa es que no queremos, pero a todos les decimos que sí queremos, pero en realidad no queremos. Ahora tenemos que caminar en obediencia y tenemos que ser persistentes en eso. Muchas personas piensan que la doctrina de la gracia es un boleto para pecar. Es decir, esta doctrina le quita al hombre toda la responsabilidad y como sabe que el Señor lo salvó y se verá al cielo, haga lo que haga, pues entonces va a estar pecando y pecando. Acá es un boleto para el libertinaje. Y es mentira. Cuando usted en realidad entiende bien la doctrina de la gracia, no le queda otro remedio más que someterse al señorío de Cristo. Tesalonicenses 5:23. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, Pablo ora por la santificación de los tesalonicenses. ¿Okay? El 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo era que estos cristianos, estos creyentes, fueran santos por completo, no a media. ¿Usted cree que la santidad solamente es interior? ¿Usted cree que la salvación también es física, corporal? ¿Por qué no? Le dije a la hermana Marisela, voy a hacerle unas preguntas directamente muy suaves, ¿verdad? Ya me perdí otra vez, hermanos. Acuérdenme, ¿qué les dije? Por favor. Mi mente no anda funcionando muy bien. ¿Qué les dije? Oh, sí. Que si la salvación solamente es en el alma o también en el cuerpo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿podemos ser santos en el alma y en el cuerpo? ¿Sí? O sea, Dios demanda la santidad tanto del alma como del cuerpo. Ok. Entonces sí podemos pecar con nuestro cuerpo. ¿No podemos pecar con nuestro cuerpo? Sí podemos pecar con nuestro cuerpo. Todo el pecado empieza
en la mente. Después da luz cuando hacemos lo que estábamos entreteniendo en nuestra mente. Oí al pastor Miguel Núñez, y eso fue lo que dijo, y se lo cito. Dice: cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja de él. Quiero que entienda bien esto, porque voy a seguir hablando de este tema conforme vaya predicando, si Dios me ayuda, con el permiso también de los demás pastores. Si viene a todos, va a poder entender un poquito mejor todo esto. Pero él decía que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja de él. Ahora, ¿por qué cuando nosotros pecamos, ahora de cristianos, Dios no nos destruye? Porque estamos cubiertos con la sangre de su Hijo. Simple y sencillamente. Pero ahora quiero decirles esto. Efesios 4:30 nos dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ok. Dijo Miguel Núñez que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, lo destruye o se aleja. Ok. Cuando nosotros pecamos, nuestra comunión con Dios se aleja. Seguimos siendo salvos, pero ya no tenemos la misma comunión. Ya no tenemos esa comunión que debíamos de tener. Es por eso que vemos muchos creyentes que dicen: no siento al Espíritu Santo, ya no siento esto, ya no siento lo otro, ya no sé. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de usted ha alejado la presencia de Dios de usted. Se contrista el Espíritu y el Espíritu se aleja un poco y lo deja ahí. Se voy a dejarlo. Pero si usted en realidad es un cristiano, Dios le va a poner carga por el pecado. Yo recuerdo hace tiempo que yo di un estudio acerca de David, cuando adulteró, y yo les decía que él se empezó a sentir muy mal cuando empezó también a pagar sobre todo las consecuencias del pecado. Y tenía una carga, pero muchos dirán: no, es que esa carga se la puso Satanás. No, esa carga se la puso Dios. Si usted es un cristiano, usted va a sentir una carga por su pecado. Puede tratar de ignorarlo por un tiempo, pero tarde que temprano Dios lo va a afligir. Le va a enseñar. Y si se sigue resistiendo, Dios lo va a disciplinar. Así es que tenemos que ser santos, tenemos que crecer en santidad. Y el cristiano sí puede pecar, pero no debería. Yo quiero hablarle quiero citar un versículo, porque muchas personas dicen: no, es que Dios conoce, Dios entiende mi situación, es que Dios conoce mi corazón, aunque está pecando. Dice: pero es que Dios conoce mi corazón. No sabe lo que dice, ¿verdad? Hay veces pensamos que las circunstancias en que vivimos nos dan permiso para pecar. Pero yo quiero citarle un versículo, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo fue tentado sexualmente? ¿Sí? ¿Usted cree que Jesucristo fue tentado a la vanagloria? ¿Usted cree que Jesucristo fue tentado para arrodillarse a ídolos? ¿Sí? Jesucristo se introdujo en el mundo y Él nos mostró al Padre, ¿verdad? Él nos mostró al Padre. Pero Jesús, en el siglo III, hubo una controversia muy grande acerca de la divinidad de Cristo. Recordemos que a través de las cartas nosotros vimos el gnosticismo. Entonces, para el siglo III había una discusión, porque ellos decían
y negaban la divinidad de Cristo. Ellos decían que Cristo fue un ser creado para que Dios lo castigara por nosotros. Ese fue el problema que tuvieron. Hicieron un concilio para eso. Entonces, después de analizar todo, se dieron cuenta que Cristo, Jesús, es 100% hombre. Hombre, 100%. Ahora, Cristo necesitó de la ayuda del Espíritu Santo en esta tierra para poder vencer. Él lo necesitó, pero quiero decirle, si lo lee ahí, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? 4:15. Hebreos 4:15. Recordemos también que el autor de Hebreos es desconocido, así es que no le podemos decir que es Pablo. Sí. Entonces, si usted piensa que Dios no lo entiende, está equivocado. Él pasó por lo mismo que estamos pasando muchos de nosotros. Y es por eso que Él es tan misericordioso. Le dije al empezar, y se lo dije, ¿verdad? El camino de santidad no es una opción. Usted no puede decidir. Usted como cristiano no tiene otro camino que caminar. No puede caminar en otro camino. ¿Ok? Cuando me estoy refiriendo a esto, estoy apelando a su conciencia. ¿Ok? Porque no va a decir, no, pero si está diciendo que sí puedo pecar y ahora me dice que no, porque estoy apelando a su conciencia. ¿Ok? No es una opción para el cristiano ser santo. El Señor manda esta orden y dice, sed santos. Entonces, si Él dice ser santos, no nos dice si quieres ser santo. Bueno, los días que te sientas con ganas, hazlo. Y los días que no, no. Ahora, la santidad tampoco es un accesorio. ¿Cuántas mujeres aquí traen accesorios? Sí, pero mi mamá ya trae sus aretes y luego trae su cadenita, ¿verdad? ¿Mande? Sus anillos, a veces traen sus bolsas y todo eso. Y la santidad no es un accesorio del cristiano. O sea, no es decir, ok, ahora voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a vestir de santidad. Vamos. Y luego, no, ya llegué a la casa, la voy a dejar a un lado. Y luego me voy a poner otra vez la santidad cuando vuelva a ir a la iglesia la otra semana. La santidad no es un accesorio. La santidad es una obligación. Y le estoy diciendo obligación. Pero también es un privilegio. La santidad es un privilegio. Entre más crezcamos en santidad, más crece nuestra comunión con Dios. Si en esta mañana usted como cristiano está practicando el pecado, es hora que recapacite. Es hora que entienda que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y que Dios quiere que seamos santos por completo. Voy a pedir al hermano que ponga una música de fondo.